Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a mis compañeras magistradas, integrantes del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, Yebrin Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Felicita Navarrete Neri, la autoridad responsable de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la parte quejosa es el magistrado José Inés Betancur Salgado y la parte denunciada es José Ángel Mendoza Juárez. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Señoras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano TE/GEC 27/2022, promovido por Felicita Navarrete Neri en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia del Partido Acción Nacional en el recurso de reclamación CJ/REC/11/2022, en la que declaró parcialmente fundados los agravios de la actora. En el proyecto se propone revocar parcialmente la resolución impugnada, toda vez que la autoridad responsable varió la litis indebidamente y en consecuencia realizó el estudio de fondo en evidente vulneración al principio de congruencia externa e interna. La incongruencia externa se actualiza debido a que la Comisión de Justicia modificó el acto impugnado al atribuir los actos que el actor estima constitutivos de violencia política en razón de género al Comité Directivo Estatal como órgano partidario y no al ciudadano Eloy Salmerón Díaz en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal, como lo solicitó el accionante en su demanda primigenia, teniendo como resultado que no exista coincidencia entre lo pedido y lo resuelto. Por otro lado, la incongruencia interna se surte en razón de que los argumentos en que se basó la autoridad responsable para determinar indebidamente la litis y, en consecuencia, realizar el estudio de fondo resultan contradictorios entre sí, además de dejar de resolver lo planteado por el accionante. Ello en razón de que si bien en el considerado tercero de la resolución impugnada, la Comisión de Justicia señaló que la actora demandó a Eloy Salmerón Díaz en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal como responsable de haber ejercido violencia política de género en su contra por dos motivos fundamentales. No obstante, al momento de analizar la viabilidad de conocer el asunto mediante el recurso de reclamación, interpretó de manera equivocada que uno de los supuestos era atribuible al Comité Directivo Estatal como órgano partidario. Lo anterior resulta contradictorio entre sí, ya que aun cuando al inicio de su análisis se identificó que la actora externó que los hechos se atribuían al ciudadano Eloy Salmerón Díaz, sin justificación alguna, se los imputó al órgano estatal intrapartidario, despersonalizando el acto impugnado cuando era claro que el sujeto de reclamación se trataba del mencionado ciudadano como presidente del comité referido. Por tanto, al establecer el considerando cuarto de la resolución controvertida que la actora señaló que el Comité Directivo Estatal ha ejercido violencia política de género, incurrió también en el vicio de incongruencia, dejando de resolver sobre lo planteado por la accionante. En las relatadas circunstancias, se concluye que el actuar de la responsable conculcó el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal al variar la litis planteada, generando una incongruencia en la resolución,
siendo que, como órgano decisor, tenía la obligación de leer detenida y cuidadosamente la demanda de la actora para desentrañar su pretensión. De ahí que se proponga calificar de fundado el agravio en estudio y suficiente para revocar la resolución impugnada. No obstante, tomando en consideración que en la resolución impugnada la autoridad responsable determinó reencausar a la Comisión de Orden parte de los agravios para su atención y resolución correspondiente, en el cual se podrá profundizar en la investigación de los hechos, aportando mayores elementos para la determinación de responsabilidad e imposición de la sanción que en su caso corresponda, previa garantía del derecho de contradicción y defensa. Al combatir este órgano jurisdiccional tal decisión, al garantizarse que la actora acceda al sistema de justicia partidista y con ello a la protección de sus derechos como militante, en tanto que el órgano partidista es el encargado de salvaguardar los mismos, dicho reencauzamiento debe quedar subsistente. De ahí que se proponga revocar parcialmente la resolución impugnada con la finalidad de que la autoridad responsable emite una nueva en la cual aplique la perspectiva de género y realice el estudio de fondo atendiendo a los parámetros fijados en la sentencia. Con base en lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano. Segundo, se revoca parcialmente la resolución impugnada y se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que proceda conforme a los efectos de la presente sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde al expediente TEE-AG/004/2022, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en la cual el suscrito no puede participar por tratarse de un asunto general en el que no puedo ser parte, por el cual será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidente de este cuerpo colegiado la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 27 TEEGRO-PLE-08-10 del 2020. Por lo tanto, le solicito amablemente a la compañera magistrada conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a ausentarme de la misma. Muchas gracias, compañeras magistradas. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito el apoyo del secretario general de acuerdos para dar cuenta y resolutivos del asunto general identificado con la clave de expediente TEE-AG/004/2022, que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidente, enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia que presenta la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE-AG/4/2022, integrado con motivo de la queja administrativa interpuesta por el magistrado presidente de este tribunal en contra del titular del órgano de control interno del mismo órgano de justicia, José Ángel Mendoza Juárez. Al respecto, en el expediente AG04 de este año, en el proyecto de la cuenta, se explica que el presidente de este tribunal electoral interpuso una queja administrativa en contra del titular del órgano de control interno porque en su concepto transgredió el artículo 119, fracción segunda del reglamento interior de este órgano jurisdiccional al no dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 122 de dicho reglamento en relación a la denuncia contenida en el diverso expediente TE/OCI/PARA/1/2022. Así,
Una vez desahogado el procedimiento de ley, en el proyecto de cuentas se determina que en términos del artículo 122 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, es fundada la responsabilidad imputada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral al titular del órgano de control interno, consistente en negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones, pues como se narra en los hechos de la queja, recibida la denuncia del expediente TE, diagonal OCI, diagonal PARA, diagonal 1, diagonal 2022, 28 de marzo, no se notificó y emplazó al denunciado para que en el término de 5 días hábiles formulara un informe sobre los hechos y acompañada de las pruebas correspondientes, o en su caso, advertida una deficiencia en la queja, notificar y prevenir inmediatamente al quejoso. Sino que fue hasta el 19 de abril que el titular del órgano de control interno denunciado tuvo por recibidas las constancias de escrito de denuncia, asignándole el número de expediente TE, diagonal OCI, diagonal PARA, diagonal 1, diagonal 2022, y al advertir que no se señaló domicilio en donde notificar al denunciado, previno a la quejosa, lo cual el 20 de abril intentó notificar a denunciantes sobre dicha prevención. Sin que en el caso opere en favor del denunciado la causa de justificación que alega, consistente en un padecimiento clínico, porque el marco jurídico aplicable refiere que todo servidor público que falte temporalmente al ejercicio de sus funciones deberán contar con el permiso, licencia o incapacidad médica correspondientes según el caso. En ese contexto, en el proyecto se razona que en autos no habrá ninguna constancia, permiso o licencia médica que el titular del órgano de control interno denunciado haya presentado para ausentarse de sus labores de este tribunal electoral, menos aún que por una urgencia médica con posterioridad la haya hecho llegar. Lo anterior, con independencia de que las constancias médicas y estudios de laboratorio ofertados por el denunciado acrediten que en efecto atraviesa por una enfermedad que se denomina linfangitis pierna derecha infecciosa. Sin embargo, las recetas médicas y estudios de laboratorio fueron anexadas por el funcionario denunciado una vez que presentó el informe requerido por el magistrado presidente del tribunal, esto es, el 11 de mayo. De ahí que sea evidente que las constancias justificatorias no fueron presentadas con la oportunidad que el reglamento interno señala para tal efecto. En consecuencia, una vez analizadas las circunstancias de la infracción, se propone imponer al titular del órgano de control interno de este tribunal una amonestación pública, la cual deberá fijarse en los estrados de este tribunal por el plazo de 3 días hábiles y se dejará constancia en el expediente. Es la cuenta del proyecto, magistradas. Gracias, señor secretario. Señoras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz en primera ronda la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Muy amable magistrada presidenta. Bueno, yo me aparto de las conclusiones y consideraciones del proyecto y al respecto, dada la cuestiones técnicas en las cuales me baso, leeré y explicaré en mi participación. De conformidad con el artículo 14 de la Constitución General, solo pueden castigarse las conductas debidamente descritas en la legislación, descritas como ilícitas, y aplicarse las sanciones preestablecidas en la ley. Ello con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas. Sobre el principio de tipicidad y su aplicación en el derecho administrativo sancionador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en criterio de jurisprudencia que el principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción. Supone, en todo caso, la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal calidad y univocidad
que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de esta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al principio de tipicidad normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y a las sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón. Así, conforme a dicho criterio, es aplicable la tipicidad y la taxatividad que rige al derecho penal en el derecho administrativo sancionador. No solo para la aplicación de las sanciones, sino también para la imputación de las infracciones conforme a las facultades, atribuciones u obligaciones que contemplan la normatividad respecto de los servidores públicos. En concreto, al servidor público, en este caso, que está a discusión el proyecto, al servidor público se le atribuye la responsabilidad que se establece en la fracción segunda del artículo 119 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, relativo a tener sin causa justificada notoria negligencia o descuido en el desempeño de sus funciones y labores que debe de realizar. Ello por el incumplimiento de los plazos para los procedimientos de responsabilidad administrativa que se establecen en el artículo 122 del citado reglamento. En concreto, porque el órgano de control interno recibió una denuncia y 11 días hábiles después de recepcionada la misma, emitió el primer acto procesal. No obstante, en el caso que nos ocupa, el artículo 122 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero no contiene un plazo o término fatal para que la autoridad, una vez que recibe la denuncia, emplace al denunciado o emita el primer acto procesal. El artículo 121 del Reglamento Interno establece el procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del tribunal a que se refiere el presente capítulo, se iniciará de oficio por queja o denuncia presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. Las denuncias se presentarán por escrito, identificándose quién las presente. Asimismo, deberán estar apoyadas como pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la presunta infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado. A su vez, el artículo 122, que es el que señala el proyecto que se incumple, señala: para la determinación de las responsabilidades a que se refiere el presente capítulo, deberá seguirse el siguiente procedimiento. Fracción primera. Se notificará y emplazará con una copia del escrito de denuncia y sus anexos al servidor público denunciado, para que en un término de 5 días hábiles formule un informe sobre los hechos y acompañe, en su caso, las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todas y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de denuncia, firmándolos, negándolos, expresándolos que ignore por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitar explícitamente controversia. La confesión de los hechos no entraña la aceptación del derecho del denunciado. Fracción segunda. Recibir el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere en la audiencia correspondiente, se pasará al periodo de alegatos que se podrá formular por escrito o verbalmente y seguidamente el órgano de control
interno decretará el cierre de la investigación y propondrá al Pleno dentro de los 15 días hábiles siguientes el proyecto que resuelva sobre la denuncia planteada. Fracción tercera, el Pleno dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la propuesta de que se trata la fracción anterior, resolverá si aprueba o no el proyecto y así seguidamente establece en sus fracciones, en sus 5 fracciones el artículo 22. De este artículo 122 no se observa, insisto, no se observa que exista un término o plazo fatal para que la autoridad, en este caso el órgano de control interno, una vez que recepcione la denuncia, tenga que emitir su primer acto procesal. Y además, el artículo 122 sí establece, en cambio, términos y plazos precisos para otras actuaciones. De ahí que en el proyecto se nos pone a consideración, toda vez que no se establece un plazo en el 122, se acude a la aplicación de un criterio de tesis y a la atracción de lo que señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al artículo 17, señala que el incumplimiento es porque se considera que un trámite debe ser inmediato, completo y público en cuanto a la denuncia, acorde con los principios de exhaustividad, eficacia y expeditez en la investigación. Y el criterio al que se acude también para ilustrar acerca de la decisión es de rubro siguiente: exhaustividad, modo de cumplir este principio cuando se consideren insatisfechas formalidades esenciales. Por tanto, considerando que bajo los principios de tipicidad y legalidad, la conducta infractora debe gozar de claridad y debe ser unívoca para conocer su alcance y significado, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lleven al ámbito de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma, considero que no puede imputarse al servidor público el incumplimiento o infracción del artículo 122 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero por los hechos que son materia del presente procedimiento de responsabilidad administrativa. Ahora bien, un acto administrativo en donde se impone una responsabilidad al actor debe contener, entre otros requisitos, una debida y adecuada fundamentación y motivación, entendiéndose por ello que la autoridad debe de expresar las razones particulares, circunstancias especiales o causas inmediatas que tomó en cuenta para la emisión de su resolución. Además, debe de señalar los preceptos jurídicamente aplicables al caso concreto, por coincidir con las hipótesis normativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el infractor debe encuadrar, insisto, exactamente en la hipótesis normativa. En este caso, la autoridad administrativa está constreñida a citar la normatividad que en específico debió cumplir el infractor, por cuyo incumplimiento determinó una sanción, ya que es inconcuso que debe invocar los preceptos específicos por los cuales se reprocha la conducta respectiva. En consecuencia, toda vez que desde mi consideración, insisto, el artículo 122 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado no contiene un plazo específico que pueda reprocharse como incumplido, es que me aparto de las consideraciones y resolutivos del proyecto. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada Alma. En esta primera ronda habría unas... Ok. Tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias.
Bueno, yo comparto todas y cada una de las citas y consideraciones que ha hecho la magistrada Almadelia. Sin embargo, creo que no se aplican al presente caso porque no estamos estudiando la queja ni los plazos. Estamos estudiando la negligencia o lo que cita el artículo 119 del reglamento interior del tribunal, atribuibles al titular del órgano de control interno, ¿sí? La queja fue una de las actividades que dejó de cumplir oportunamente porque él mismo refiere en su informe que se enfermó, pero no cumplió precisamente con lo que marca nuestra ley orgánica y nuestro reglamento interno. Es decir, no presentó la licencia médica, ni siquiera informó al presidente para que con posterioridad hiciera los trámites administrativos ante las instancias de salud y pudiera presentarlas. Sencillamente, hasta que se le requirió el informe por parte de Presidencia, es cuando notificó en su informe que se había ausentado, ¿sí? Entonces, esas faltas a nuestra reglamentación interior son las que motivan este caso. Y en cuanto a la queja, comparto también, magistrada Almadelia, que no se estableció un plazo para determinadas agencias. Sin embargo, el principio constitucional de tutela judicial, el 17 y el artículo 17 de la Carta dice que cuando hay un plazo específico, tenemos que tomarlo como un plazo breve, ¿sí? Y en este caso tampoco se está estudiando con ese principio constitucional y creo que porque sencillamente la litis, como se los planteé desde el principio que conocimos de este caso, la litis era la que debíamos de tener con precisión establecida para abocarnos ahora sí a estudiar el caso, el procedimiento administrativo. Como se los he venido diciendo, la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, bueno, la queja que dio origen, lo que se menciona en plazos y términos, es responsabilidad de conocerla y sustanciarla precisamente al titular del órgano de control interno, no al pleno. Y les decía, si incursionamos en el estudio de la queja, estamos tomando las atribuciones de este órgano interno, ¿sí? Que conforme a nuestra normatividad también le corresponde esa situación. Como pleno, ahorita no estamos estudiando la queja, estamos estudiando lo que marca el artículo 119 de nuestro reglamento interno y la conducta que asumió el contador José Ángel Mendoza, apartándose del procedimiento para justificar su enfermedad que nos marcan nuestros documentos internos. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada Hilda. Sin duda es enriquecedor escuchar los comentarios al proyecto que hoy propongo al pleno de este tribunal. Sin embargo, me parece temerario incluso a ver o hacer algunas observaciones y basar este proyecto en normas diferentes a las aplicables en materia electoral. Por mencionar alguna, en la materia penal, si bien es cierto que nosotros estamos sancionando una conducta de una negligencia y omisión que contempla nuestro artículo 119 del reglamento interno de este tribunal, también es cierto que si nosotros dejamos
decisión del titular del órgano de control de este tribunal que elija los plazos para resolver una queja interna, pues caeríamos tal vez en una omisión también como pleno. Sin embargo, bueno, esta queja hay que centrar primero la litis en lo que se está resolviendo en este momento, que es en una omisión y en una negligencia por parte de un titular de órganos directivos de este tribunal, y no estamos pronunciándonos por cuanto a la queja que él todavía está instruyendo en su ámbito de competencia. Bueno, ahí dejaría estos comentarios y solicitaría o comentaría a ustedes si hay una intervención, segunda intervención por parte de ustedes, señoras magistradas, y si no, para someter a votación el proyecto que nos ocupa. Tiene el uso de la voz, magistrada Alma Delia. Gracias, magistrada presidenta. Seré muy breve para no ser reiterativa. Explicaba al final de mi intervención que por eso es sumamente importante la fundamentación y motivación del proyecto, para que quede muy clara cuál es entonces el punto a resolver en el proyecto que se pone a consideración, porque en diversas partes del proyecto sí se establece una violación al 122. Y no solamente el descuido o la negligencia basado en una ausencia. Y sobre de qué es temeraria la aplicación del procedimiento, de algunas cuestiones de penales a los procedimientos de responsabilidad administrativa, no es así. No es así porque ya hay jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que al ser el derecho punitivo, tanto el derecho penal como el del derecho administrativo sancionador, son aplicables los principios de la ley penal o la materia penal al derecho administrativo sancionador. Y me referiré a dos criterios de jurisprudencia. El primero, que dice tipicidad del principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Y el siguiente, que es exacta aplicación de la ley penal, este derecho fundamental contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados salvaguarda la seguridad de las personas. Por tanto, insisto, no es temerario, sino es ya criterio de jurisprudencia aplicado por parte de la Suprema Corte, emitida por la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto, magistrada presidenta. Muy bien. Bueno, para continuar con el desarrollo de esta sesión, si no hubiera más intervenciones, solicitaría al secretario general de acuerdos que tome la votación del proyecto que se propone. Con su autorización, magistrada presidente, magistrada Alma Delia Eugenia Alcaraz. En contra del proyecto y por lo que advierto, con un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Alma Delia Eugenia Alcaraz. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 43 minutos, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes.